aquí estamos arriba de la Cerrezuela, que es esta antigua plaza de toros que estuvo abandonada durante años y símbolo de nuestra capacidad de innovación, reconstrucción y trabajo. Hoy ha sido el techo, la cumbre de nuestro estudio. Nuestro estudio está aquí abajo, como habrán podido ver cuando subimos, pero queríamos hacer esta sección que llamamos la caja de herramientas desde este techo. Y para empezar esta caja de herramientas ya te tenemos ahí, Sosan, muy bienvenido, muchas gracias. Vos sos el presidente del Zen Center de San Francisco, que es el primer templo de entrenamiento Zen fuera de Asia. Pero lo más increíble para mí, la vida serendipia nos puso en contacto. Sos licenciado de Administración de Empresas, fundador de una compañía de comunicaciones, trabajaste en empresas de consumo masivo y un día dijiste basta y, y terminaste ahí. Muy bienvenido, Sosan. Muchas gracias, Eduardo, muchas gracias. Y por supuesto quiero comenzar por agradecer a todo el equipo de Prestigio Leadership Forum y a todos, por supuesto a todos los aquí presentes. Es un verdadero honor para mí estar aquí con todos ustedes. Bueno, el reloj corre, así que te doy el escenario a vos. Go for it. Mucha suerte. Muchas gracias. Y gracias por la introducción. Y en un momento dijiste, bueno, que dije basta, ¿no? Y en realidad no fue tanto basta, sino cómo continúa, cómo sigue esto. Como bien dijiste recién, comencé graduándome como administrador de empresas y en 1999 fundé mi agencia de publicidad, que luego tuvo oficinas en México, en España. Y hace unos 18 años empecé a investigar un poco más profundamente eh, cómo vivía, qué es lo que me estaba pasando. Y, y hace unos años dejé la publicidad para dedicarme a investigar por tiempo completo esta capacidad que tenemos de transformación. Pero no tanto como un basta, sino como un seguir aprendiendo para después poder volver a hablarle a ese Sosan trabajando en una empresa de publicidad, ¿no? Em, a, a poder brindar alguna herramienta sobre esta importancia de vivir de una manera diferente, de ser de una manera diferente, ¿no? Que nos permita profundizar en el equilibrio, en la capacidad de conexión, con foco en el potencial que tenemos para cultivar un cambio positivo como individuos, pero en todos los entornos que operamos, la manera en que nos podemos transformar como seres humanos. Y seguramente, bueno, como ya saben, estamos dentro de esta sección, esta parte del evento, eh, que tiene como título Caja de Herramientas, ¿no? Nuevas habilidades y destrezas para el mundo actual. Y es maravilloso porque es exactamente de lo que estoy hablando. Profundizar en esas habilidades que nos permiten transformar la manera en que operamos, la manera en que vivimos la vida en todos los planos. Y, y no importa dónde estemos y no importa lo que hagamos. Es por esto que en este breve instante les quiero compartir, quiero hablarles sobre la ecuanimidad. Y la ecuanimidad es algo que muchas veces no está en el radar de la mayoría de las personas. Sin embargo, es una de las cualidades que diría sintetiza todo lo que estoy desarrollando en mi actividad como presidente del Centro Zen de San Francisco y monje Zen. ¿Qué es la ecuanimidad? ¿Y por qué es importante? Y es muy probable que todos aquí presentes hoy tengan vidas con muchas actividades, muchas responsabilidades. En lo personal, en lo familiar, en lo laboral. En todos estos planos se nos producen desafíos, a veces dificultades, también oportunidades, y que son situaciones en nuestras vidas que
nos brindan alegría y motivación, pero también coexisten a la par de frustración, complejidades, desacuerdos. Nuestra vida en general es sumamente variada. Y si a toda esta variedad de nuestra vida la rociamos con una pandemia que ya nos acompaña hace un año y medio, las cosas se hacen más complejas, se vuelve un poco más difícil. Pero la vida y nuestras actividades son complejas y a la vez profundamente maravillosas. Y hoy, durante el resto de la jornada, van a tener la oportunidad de escuchar las exposiciones que siguen sobre temas que son muy importantes, como el cambio, la curiosidad, la capacidad de aprender, la seguridad, la confianza, la gratitud. Por supuesto, herramientas fundamentales en cualquier proceso de transformación en nuestras vidas, ¿no? Todas capacidades que nos ayudan a transitar este camino hacia un ser más humano, hacia un ser más humano en todo lo que hacemos, en todo lo que somos. Y en profundísima relación con todas estas herramientas entra en juego la ecuanimidad. Y les propongo que piensen por unos segundos, ¿qué les viene a la mente cuando digo la palabra ecuanimidad? Quizás surgen conceptos como paz o tranquilidad o tolerancia, lo cual de alguna manera es correcto, se relacionan con la ecuanimidad, pero no es exactamente lo mismo. La palabra ecuanimidad, desde el punto de vista etimológico, viene del latín equanimitas y significa equa, igual, anima, ánimo, y se le agrega el sufijo dad, de cualidad. O sea que viene a ser algo así como la cualidad del igual ánimo. Y por supuesto, ¿no? Podemos tener igual ánimo, pero porque simplemente no estamos prestando atención, o somos indiferentes, o insensibles. Esto es lo que llamamos a veces enemigos cercanos de la ecuanimidad. La apatía, el desinterés, la desconexión, se parecen. Vistos desde afuera se parecen, pero no son. Entonces, si no es esto, ¿qué es? Imaginemos que todo lo que ocurre en nuestra vida, cada cambio, esas situaciones de las que hablé anteriormente, que nos brindan alegría, motivación y que coexisten a la par de frustraciones, complejidad, desacuerdos. Imaginen que cada cosa que nos ocurre, la totalidad de nuestra vida, y que genera algún impacto emocional, físico, pequeño o grande, tomemos todo eso y sinteticémoslo en una gota de tinta. Imaginemos que todo lo que nos ocurre se concentra en una gota de tinta. Y ahora imaginémonos a nosotros como un vaso de agua. Por un lado la gota de tinta, todo lo que nos ocurre, bueno, malo, complejo, simple. Y por otro lado, yo, el vaso de agua. Y las situaciones ingresan en nosotros de la misma manera que lo hace esta gota de tinta que cae en el vaso. Y cuando esta gota de tinta cae en el vaso, tiñe el agua completamente. Si la gota, digamos, era azul, el contenido del vaso ahora es azul. Lo que nos ocurre, lo que ocurre nos afecta. El cambio, la situación que estamos viviendo, entonces tiñe por completo nuestra persona, modifica por completo el estado en el que estamos. Observando esta gota de tinta, observando lo que nos ocurre, tendemos a pensar y a utilizar diferentes estrategias con respecto a esta gota. Puedo nombrar algunas como tratar o intentar de que la gota no caiga en mi vaso, o cambiarle el color de la gota porque no me gusta el azul. A veces, si puedo, intento que la gota caiga en el vaso de al lado, no en el propio, o a veces negar que la gota existe, o disminuirla.
todas estrategias para modificar esa gota. Y por mucho que intentemos modificar la gota, y por cierto algunas estrategias son más exitosas que otras, finalmente nos damos cuenta que no estamos en total control, de que los aconteceres en nuestra vida ocurren más allá de cómo los podemos afectar, ¿no? Y buscamos cambiar estos factores personales, sociales, laborales, para que la gota se vea modificada a nuestra imagen de cómo deberían ser las cosas, de cómo queremos que sean las cosas. Mi pregunta para ustedes es, ¿cómo les está yendo con esta estrategia? ¿Cómo han logrado modificar la gota de tinta? Y aquí es donde es importante hablar sobre ecuanimidad. Porque la gota siempre va a ser gota. Más grande, más chica, azul, verde. Lo que nos propone la ecuanimidad es cambiar el punto de foco de la gota al vaso. Y comenzar en una investigación personal, una investigación de uno mismo, para pasar de ser un vaso a un balde, a una cubeta. Y seguir trabajando para pasar de ser balde a bañera. Y de bañera a lago. Y del lago a mar. Y eso es lo que nos propone la ecuanimidad. Nos propone girar el foco del cambio hacia adentro, hacia esa exploración. Porque la gota de una manera u otra va a ser siempre gota, nos va a seguir ocurriendo. La vida nos va a seguir ocurriendo. La propuesta del desarrollo, del cultivar la ecuanimidad, es esa exploración interior para pasar de ser vaso a cubeta, a balde, a bañera, al lago. La gota va a ser siempre la misma y el efecto va a ser diferente. El efecto de una gota de tinta cayendo en un vaso no es el mismo que cayendo en un lago. Entonces la ecuanimidad es esa capacidad de abarcar, pero también una capacidad que nos permite integrar nuestra vida sin vernos desbordados por toda su intensidad, por toda su complejidad. Porque en el vaso y en la bañera hay 100% de gota de tinta. No hay menos gota de tinta en uno que en el otro. Por eso no estamos hablando de desconexión o de tolerancia o de fortaleza, piel gruesa. Estamos hablando de amplitud, de abarcar la misma gota, pero con más espacio. Al aumentar nuestro contenedor, al transformarnos en balde, una de las cosas más importantes que nos permite es nuestra capacidad de responder en lugar de reaccionar. De responder a reaccionar a todas las situaciones en nuestra vida, ya sean personales, familiares o laborales. Cultivar la ecuanimidad nos da la posibilidad de no reaccionar como lo hace el agua de un vaso frente a la tinta, sino de integrar cada estímulo y de tener la capacidad de responder en lugar de reaccionar como lo hace la bañera, como lo hace el lago. Y la ecuanimidad no es una capacidad que surge de un día para el otro. Requiere trabajo. O sea, la noticia es que hay que comprometerse, hay que trabajar, requiere dedicación. Pero lo que sí es importante entender es que es absolutamente posible para cualquiera cultivar la ecuanimidad. Y la ecuanimidad se cultiva y se nutre en todos los aspectos de nuestra vida. Y hay ciertas cosas que nos ayudan a lograrla. Y muchas de ellas las van a ver en los segmentos siguientes. Y también hay otras, como por ejemplo hacer silencio, detenerse. Detenerse de manera intencional. Y esto es muy importante para cultivar la ecuanimidad. Y no hace falta ser un gran yogi o sentarse en posiciones extrañas, ¿no? Por supuesto, hay muchas maneras diferentes de detenerse. En ocasiones lo llamamos meditación. Y no vamos a hacer un curso de meditación en los minutos que nos quedan, pero simplemente es importante explorar
¿Qué es este concepto de detenerse, de frenar? Aunque sea 5 minutos cada día. Y otro punto importante con respecto a la ecuanimidad y su desarrollo es cómo nos conducimos como personas, cómo somos como personas en relación a otros. Podríamos decir que está relacionado con quizá mantener un orden y una conducta ética, ¿no? Pero lo que quiero hacer referencia aquí es que es muy difícil ampliar nuestro contenedor, pasar de vaso a cubeta, a bañera, ser realmente ecuánimes cuando vivimos una vida desordenada y sin valores éticos. Entonces, detenerse y explorar nuestros valores es muy importante. Otra cosa es cultivar la compasión, nuestra capacidad de ser compasivos. Permitirnos y permitir a otros ser menos críticos, ¿no? Estar menos pendiente del juez interior que todo lo evalúa y que tiene una opinión para cada cosa que ocurre. Y a través de todo esto, nuestro contenedor se va ampliando. Podemos también hablar de generosidad, dar, pero no solamente dar a otros, darse a uno mismo. Ocurre lo mismo con la compasión. Y no me refiero únicamente a ayuda material. Dar también atención, dar nuestro tiempo, dar una palabra de aliento, una sonrisa, porque allí es donde radica la verdadera generosidad. Otro concepto importante y un pilar fundamental de la ecuanimidad, y que por supuesto podríamos dedicar una charla entera, es lo que llamamos mente de principiante. Una mente de principiante que no por ello es ingenua. Una mente de principiante que es una mente abierta, curiosa, con capacidad de comprender que siempre hay algo que no sabemos, siempre hay algo que no estamos viendo, que nuestra manera de ver la realidad puede ser muy diferente a la manera de ver la realidad de otra persona. Entonces, en lo personal, en lo laboral, mantener la mente de principiante nos permite no cerrarnos, no cerrarnos en nuestros propios preconceptos. Y de esta manera abrirnos, ¿no? Una maravillosa posibilidad de todo lo que nos rodea. La mente de principiante, esa capacidad de estar presentes de esa manera es muy importante para la ecuanimidad. Y podría seguir con otros componentes, otras herramientas importantes. Quizá la última que diría es que la gota de tinta sea una gota de tinta. Que no la convirtamos en 2, 3, 4, 5 gotas de tinta, ¿no? Desarrollar esa capacidad de hacer foco sobre lo que ocurre en este momento frente a nosotros. No agregar desde la mente y la emoción gota sobre gota sobre gota, complejidad sobre complejidad. Realmente observar con atención cuál es el verdadero problema y cuánto es lo que estamos agregando a nosotros. Entonces, el concepto de ecuanimidad nos orienta hacia dónde poner el foco de nuestro trabajo de transformación. Nos propone utilizar estas herramientas para trabajar sobre nosotros como contenedor y no poner expectativas ideales sobre la gota de tinta que viene desde afuera, sobre la cual tenemos en realidad muy poco control. De vaso a balde, de balde a bañera, de bañera a lago, de lago a mar. Responder en lugar de reaccionar. Cultivar la ecuanimidad se convierte entonces en un proceso continuo en cada momento de nuestras vidas. Una capacidad fundamental en una transformación hacia una persona, un padre, una madre, un líder, cada vez más humano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sosan. La verdad que qué tela, qué soporte tan profundo para poder poner todos los otros cubos que hemos ido recogiendo a lo largo de estos días. Volveremos, espero, en las próximas semanas a seguir conversando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo, muchas gracias a todos.